la propuesta fue en que no vamos a hacer el ensayo que dice nuestro programa, sino que vamos a hacer 2 planes de clase. Y lo que quiero allí son los procesos metodológicos, o sea, metodología. Porque ahora, si ustedes se recordarán, así voy a hacer una recapitulación de lo desarrollado o del contenido de los 2 módulos que ustedes tienen. O sea, las 4 primeras sesiones estuvimos viendo un acercamiento hacia la filosofía, hacia la antropología, hacia la psicología y hacia la sociología, ¿verdad? Entonces, dimos ese panorama y después vimos la educación bilingüe, los conceptos de educación bilingüe, la caracterización de las escuelas, o sea, los tipos de establecimientos que son A, B, C y D, que están en sus módulos. Y luego desarrollamos los temas sobre, y vimos toda una Guatemala diversa, una Guatemala con varias comunidades lingüísticas, con 4 culturas, y estuvimos hablando sobre el tema de multiculturalidad e interculturalidad, y de ganancia estuvimos desarrollando la intraculturalidad, ¿verdad? Porque en tanto nosotros no tenemos claro qué es eso de la intraculturalidad, que es un sinónimo de el tema de autoestima, ¿verdad? O sea, el valor propio, el amor propio, desde nuestro ser, desde nuestras diferentes culturas y desde las diferentes comunidades lingüísticas. Entonces decíamos que la intraculturalidad es ese sentimiento de decir, de sentirse orgullosa del ser lo que es, ¿verdad? Como persona individual, con su identidad personal, con su identidad familiar, su identidad cultural, su identidad social. Eso es lo que nos decía entonces el concepto de intraculturalidad. Ahora, y después pasamos a ver lo que es un poquito la epistemología de la educación, la filosofía de la educación. Nos preguntábamos qué es eso de epistemología, ¿verdad? Y nos dábamos nosotros la respuesta de que la epistemología no es más que una rama de la filosofía, el cual se ocupa en indagar, hacer preguntas, pero ¿para qué? Para buscar posibles soluciones a la problemática que se encuentra en este caso educación, ¿verdad? Y las interrogantes no solo es para ver la problemática que tuviese el tema que se cuestiona en su momento, sino que también ver las fortalezas, las riquezas que tiene. Y es por ello que desde la epistemología, porque estamos nosotros viendo fundamentos de la educación bilingüe. Entonces, eso significa que tenemos que, en otras palabras, filosofar dónde se funda. Por favor, Filo, ¿dónde se funda y en qué se fundamenta la educación bilingüe? Entonces, estos días yo les envié a ustedes unos documentales en el cual yo les decía que yo no les obligo a verlas, los documentales, porque eso implica hacer un gasto para tener internet. Pero yo sé que los que queremos formarnos, queremos informarnos, gastamos por nuestra formación. Pero yo les he dejado a ustedes que lo vean, ¿verdad? Entonces, en uno de los documentales que les envié es un resumen del documental sobre la controversia de Valladolid. Ese documental, el que es completito, tarda como 2 horas y media, ¿verdad? Entonces, es bastante amplio, es bastante largo ese documental, verlo entero, pero yo les envié a ustedes uno donde un sociólogo hace un análisis referente. Y es así como parte la historia de nosotros, los pueblos que cohabitamos en este país, en este territorio, ¿verdad? Y en esta región.
Entonces, hay muchas cuestiones que se ha dado más de 500 años atrás y ahora que se habla del bicentenario de la independencia, también es toda una historia, ¿verdad? Entonces, pero como no hablamos de historia, sin embargo, tenemos que hacer interrogantes del por qué. Nosotros estamos pidiendo, o sea, las comunidades, los pueblos, piden una educación pertinente, cultural y lingüísticamente hablando. Y yo les decía que la cuestión, la palabrita pertinente, significa que se da o se entrega un servicio con el consentimiento previo e informado de las comunidades. Esto es según ¿cómo se llama? El 169, el convenio 169 de la OIT, ¿verdad? Entonces, la pertinencia significa que la comunidad donde yo laboro conoce mi trabajo como profesor o como profesora, sabe de la metodología que utilizo como profesor o como profesora, entiende, comprende las competencias que deseo desarrollar con el niño, el hijo de esa familia, ¿verdad? Y saben que no es solo trabajo mío, sino que también trabajo de la comunidad, trabajo de la familia. Eso significa la cuestión de pertinencia cultural y lingüística. Entonces, es ahí donde hemos comenzado a subrayar entonces la importancia de ir comprendiendo, entendiendo, asimilando, respondiendo entonces a la epistemología de la educación. Hoy, en la tarde, creo yo, en la mañana, no me recuerdo ni qué horas, subí un documento que hizo la PDH en Classroom para ustedes, donde se hace un compendio de leyes internacionales y se subraya cada artículo que tiene que ver con educación. Yo les doy a ustedes de verdad con mucho cariño. Yo no quiero explotarlos con mucha documentación, pero sé que les va a servir ahora y en el futuro, ¿verdad? Donde identificamos el derecho a la educación y la exigencia para la educación en el contexto internacional. Entonces, ahí les envié. Entonces, viendo todo este panorama que les digo, eso hemos visto, la epistemología, y vimos esta semana las competencias múltiples, vistas un poco relacionado desde los pueblos, ¿verdad? Entonces, la verdad que ahí tenemos mucho trabajo, mucho que investigar, mucho que entender, mucho que comprender y mucho también ya se aplica en las aulas, ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo también subrayo la importancia de un plan. La próxima semana vamos a ver con ustedes eso, los derechos nacionales e internacionales a favor de la educación bilingüe. Y también viene, o sea, ya este es en las sesiones que viene, todo otra presentación del currículum nacional base, de lo que significan las competencias macro, pues marco, las competencias de área, las competencias de grado. Y luego nos indican que con todo ese proceso que ha tenido la educación en Guatemala, después de los acuerdos de paz, se dio origen al nuevo currículum que tenemos, pero también se comprometió a descentralizar la educación de manera que tengamos una concreción curricular por pueblos, y eso ya lo tenemos, ¿verdad? La concreción curricular del pueblo maya, del pueblo garífuna y del pueblo xinca. Existe ahora también un currículum para el pueblo ladino, eso no les puedo decir porque no está en mi poder, solo sé que existe, pero yo no sé si ya está publicado o no, pero sí ya se trabajó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser el abordaje? Entonces, es la pregunta, ¿verdad? Entonces, todo esto que les estoy diciendo es como un ensayo de todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver en los 3 sesiones que restan para la formación de ustedes en este proceso. Entonces, ¿qué quiero yo? Solamente aclararles en ahora.
de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Educación en nuestro país, las competencias son dadas y ahí no son negociables. Ese es lo dicho y les transmito así como lo he entendido y seguramente también ustedes lo han comprendido así. Las competencias. Ahora, los indicadores de logro también no son negociables porque son, o sea, se espera el producto, se espera el trabajo con esas competencias vinculadas a los indicadores de logro. Ahora, lo que son contenidos son opcionales. O sea, eso se nos da como una posibilidad de poder desarrollarla porque sí están contextualizados desde nuestro lingüístico, cultural y todo lo que caracterizamos el país. Sin embargo, se deja para que también los profesores y las profesoras pueden planificar desde lo local, porque hasta ahora no tenemos una concreción curricular en el nivel local. Lo que en algunos establecimientos tenemos es el llamado PEI, que ustedes tienen la planificación institucional educativa, pero no es una concreción curricular en el nivel local. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que yo quisiera, lo que yo pretendo y sueña mi corazón es que ustedes, terminadas este proceso, también nuestro desafío es cómo operativizar esto en el aula. No necesariamente que yo sea bilingüe de un idioma maya o de un idioma xinca o de un idioma garífuna. ¿Cómo voy a responder yo este contexto multicultural, multiétnico y multilingüe? Entonces, es ahí donde yo les invito a hacer sus propuestas. No hay normas establecidas, no hay uniformidad, sino que es la oportunidad que ustedes puedan hacer una planificación con un proceso. Lo que sí van a elegir es un grado, un área, competencia e indicador de logro. ¿Qué área ustedes siéntense libre? ¿Qué grado ustedes siéntense libre? Podría ser en el grado donde está desempeñando su función ahora, ¿verdad? ¿Y qué competencias? Lo que ustedes dispongan, ¿verdad? ¿Cómo lo van a trabajar? Podría ser pensando en una secuencia didáctica. Y por eso también les envié un documento encontré ahí, ¿verdad? Entre las investigaciones que estoy haciendo también, lo que no sé si ese documento es oficial, pero sí lo encontré en uno de los archivos de la DIGEVI, ¿verdad? Esa secuencia didáctica que está en la parte final y dice el proceso de una secuencia didáctica y da unas metodologías y unas pautas para la utilización de esos procesos metodológicos. Entonces, ese insumo les estoy dando, no les estoy diciendo que eso es lo que tienen que aplicar porque dejaría o sea, me contradigo cuando yo les digo ustedes siéntense libres, sino que podría ser un proceso como eso o utilizan ese proceso. También tengo una secuencia de Perú para el nivel preprimario. Yo creo que a ustedes no les he enviado, pero les voy a enviar finalizada esta reunión, donde también en la página 70 nos muestran un modelo de planificación desde la secuencia didáctica. Entonces, eso es la apuesta que yo quisiera con ustedes, respetadas y respetados profesores, no lo vean como algo inalcanzable o que tal si no lo hago bien, sino que lo que quiero proponer es que ustedes estén en el desafío de poder dar respuesta a una educación pertinente, cultural y lingüística. Entonces, eso es lo que pretendo. Si se corta esta cuestión porque Zoom es así, pueden entrar en el mismo link y entramos otra vez antes que se corte. ¿Preguntas? Ya hablé mucho. No sé si me di a entender. Lira, una pregunta. ¿Estamos en qué presencial? Disculpe. ¿Qué dicen los demás? ¿En qué presencial estamos? Sí, en el 5 o el 4. Licenciada. Sí.
Fíjese que yo estoy, buenas noches a cada uno de ustedes. Yo estaba viendo el módulo, tengo aquí impreso, de que la presencial 5, el tema central son las inteligencias múltiples. Pero el día sábado las compañeras y los dos compañeros hablaron acerca de, no, perdón, las compañeras hablaron de las inteligencias. Y usted también está abordando parte de la sesión 6, son instrumentos normativos de las Naciones Unidas. Y entonces es una mezcla de las 5 y las 6, para que vea que sí, estamos prestando atención. Gracias, profe. Entonces Fíjese voy a dar respuesta. Ajá. Solo que algunos compañeros dicen que estaba revisando que para el último, para la evaluación final, permítame, licenciada, solo voy a ver cuál es el tema, disculpe. La voy a revisar, lo tengo aquí anotado. Vamos a ver. Bien. No lo encontré, no lo tengo a la mano, pero dijo usted que la evaluación final era una planificación, ¿verdad? Lo que estaba explicando ahorita. No tenga pena. ¿Eso es individual, ¿verdad, licenciada? ¿Esa evaluación final? Sí, por ¿O va eso a ser en grupos? Es en grupos, ¿verdad? No, ahorita se me puede refrescar la memoria si es individual o en grupo. Muy bien, voy a aclarar. Les decía el sábado que yo no me preocupo de la sesión que tenemos que recuperar, que son 4 horas. ¿Se recuerdan que el 1 de mayo no tuvimos clases, diríamos así, porque era día del trabajo? Sin embargo, se nos dijo que no vamos a tener clase ese día, pero lo tenemos que recuperar. Entonces yo les dije el sábado, como yo no planifiqué para el día 1, por lo tanto no me hace ruido en la planificación con ustedes. Entonces les dije, nos vamos a reunir con ustedes el miércoles para aclarar lo que yo quisiera, porque alguien dijo, háblenos del plan, cómo lo quiere el plan. Entonces yo les dije, como ya era un poco tarde, lo vamos a abordar el día miércoles. Entonces lo que hice con ustedes ahorita es una recapitulación desde el primer taller que tuvimos, el siguiente y la quinta y la sexta y casi la octava. Les hice una síntesis, un panorama completo de lo que contiene su módulo, para que comprendamos por qué les llevo hasta la planificación. O sea, me estoy anticipando de las 3 sesiones que vienen todavía, y por eso les digo que el próximo viene las leyes nacionales e internacionales. Después va a venir el CNB, nos van a hablar del CNB, ¿verdad? Y después nos van a hablar de la concreción curricular en el nivel local. Es lo que viene. Entonces yo me estoy anticipando, le estoy socializando para que ustedes y yo comprendamos por qué yo les quiero llevar para una planificación en cualquier área. Eso, lo que les estoy diciendo, les dije en el primer, solo estoy refrescando. Con la intención de que ahora ustedes ya tienen todo su módulo, ¿verdad? Toda la teoría. Les estoy alimentando con más documentos para que ustedes y yo tengamos ese desafío del cómo operativizar en el aula esos conocimientos que están adquiriendo. Esto es enfocado desde la competencia del curso, ¿verdad? Desde el objetivo del curso. Eso es la intención. No sé si ahora me doy a entender, las escucho. ¿Qué dice Argentina? Ingrid Pérez. Chiligda, buena tarde. Buenas tardes, profesora. Chiligda, estaba comprendiendo lo que usted estaba tratando de darnos a enseñar en esta tarde. Hemos entendido de que a través de los presenciales que hemos estado llevando, el tema fundamental ha sido el de los fundamentos, ¿verdad? En qué nos vamos a basar, cómo llevarlo a la práctica en nuestras escuelas, al grado, a pesar
de lo que estamos enfrentando hoy en día, ¿verdad? Que es esta pandemia. Ujú. Entonces, hoy, esta tarde únicamente es para socializar, no, lo veo como que no es como que recuperar presencial, no, sino que es una socialización de lo que tenemos que hacer para nuestro examen final, para poder apoyarnos a la hora de que realicemos esos planes, que puedan ser competencias, que puedan ser indicadores de logro, actividades, contenidos, que los podamos llevar a cabo a la práctica, que aunque sean sencillos, pero que se puedan llevar a cabo. Eso es lo que yo comprendo basado en el tema que estamos proyectando. Eso es lo que yo logro comprender. No sé si estoy mal o estoy bien, licenciada. Estamos bien, profesora. Aquí es esa la intención. O sea, ya nosotros vamos a tener un panorama. Por eso les digo, ustedes no van a hacer un ensayo, porque lo que hice con ustedes ahorita es un ensayo, ¿verdad? Es un ensayo. Entonces, lo que vamos a hacer con ustedes es una planificación con el reto de desafiarles a ustedes cómo voy a vincular yo todo lo que estamos viendo, lo que hemos visto y lo que vamos a ver en el futuro, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer yo para que estoy la verdad, estoy en una escuela, en un país multicultural y multilingüe y tengo que responder de acuerdo al acuerdo 22-2004, ¿verdad? La ley de generalización de la educación bilingüe. Entonces, yo tengo la oportunidad de ser docente, ¿verdad? Porque ustedes tienen ese privilegio que muchos lo lloran ahorita. Fíjense ustedes que ahora que va a haber una convocatoria en los diferentes departamentos para unas plazas, los muchachos ahorita están corriendo para ordenar su documento. Uno quisiera de verdad que tuviesen una oportunidad, pero no hay oportunidad. Y ustedes tienen esa oportunidad. De verdad, gracias a Dios. Y entonces, pero tenemos que responder a esta característica, ¿verdad? Nos quedan unos minutos. Ya les digo, si se corta, entran otra vez en el link para continuar. Entonces, eso es, o sea, no hay, aquí no hay un modelo del que así lo van a hacer, no. Ahora ustedes van a utilizar su creatividad. Lo que vuelvo a decir, según los lineamientos del Ministerio de Educación, lo que es competencia e indicador de logro no son negociables, o sea, no se puede cambiar en nuestro quehacer docente. Lo que sí podemos cambiar y contextualizar son los contenidos, ¿sí? Y entonces, eso es lo que se dicta en el sistema educativo ahora, ¿verdad? Y el CNB dice que sus características son perfectibles, ¿verdad? Participativo y ¿qué más? Las características del CNB. Entonces, a lo que yo les invito es que su evaluación va a ser la presentación de 2 planes en cualquier área. O sea, ustedes queden libres de elegir en qué área, en qué grado y qué competencia. Porque no les voy a decir, desarrollenme todo. No, ustedes escojan. 810. Leida, disculpe, ¿el plan va a ser de clase? 18 menos 9. Sí. ¿El cero se pone o no se pone? Tipo como hay diferentes clases de planes, ¿verdad? Semanal, mensual, trimestral. Entonces, sí. Solo era una duda que me surgió. Ustedes pueden hacer un plan, como les digo, si ustedes piensan en una secuencia didáctica, podría ser un plan de 1 mes, podría ser de 2 meses, si utilizan como metodología el proyecto, por ejemplo, ¿verdad? O la investigación-acción, que es una metodología también. Entonces, va a ser de acuerdo a la metodología que ustedes van a utilizar. Por eso, lo que yo quiero es que hagan ustedes un ensayo de planificación, o sea, porque todos, por ejemplo, la planificación de ustedes que he tenido la oportunidad de ver, tengo la competencia, indicador de logro, contenido, pero no me desarrolla. Lo que quiero ahora es el proceso metodológico que va a utilizar al aplicar en el aula. ¿Qué va a hacer en el aula? Entonces sería, licenciada, perdone, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Entonces sería un plan de clase. Exactamente. Serían 2 planes de clase de diferentes áreas. Sí.
Sí, profesora. Ah, bueno, gracias. Profesor, diga. Me recuerdo que cuando se socializó las actividades de evaluación, dijo que estos dos planes de clase íbamos a hacer en grupo. ¿Es correcto o es No, es individual. Lo que ustedes trabajaron en grupo ya lo hicieron, ¿verdad? Eso ya lo hicieron, ya lo trabajaron en la presentación sábado a sábado. Ahora, lo que sí hubo es que hubo un grupo de ustedes, el que le correspondía el primer sábado, y pensó que le correspondía hasta el último sábado y no se dio cuenta, entonces yo saqué la tarea ese día. Entonces yo les dije, profesoras, vamos a hacer algo con ustedes. Ahora, ellos sí van a trabajar el último día, el 29, un plan grupal, ¿verdad? Las del grupo. Ahora, todo el resto va a trabajar su plan individual como evaluación final. ¿Me doy a entender? ¿Estamos claros, profesor Edgar Erasmo? Bueno, como repito, me recuerdo que dijo que era grupal, pero No, dice que es profesor. individual. No, es individual. Recuerdo. Porque, sí. Sí, profesora Olga, active su micrófono. Olga Contreras, Ahí estamos, active. sí. Sí. Buenas noches. Licenciada, una pregunta. Aquí lo que yo entiendo es de que son dos planes. Las áreas nosotros las escogemos. Por ejemplo, póngase si voy a planificar matemáticas y comunicación y lenguaje. Ya sea que sea medio social y natural y expresión artística o formación ciudadana, son los cursos que se llevan de primero a tercero. Lo que ustedes... Solo son dos materias. Solo dos. Ajá. Lo que ahí ustedes siéntense libres de elegir, ¿verdad? ¿Qué área, qué grado, qué competencia? Nuestro reto es cómo voy a hacer yo dándole respuesta a la definición. Les voy a repetir. La definición de educación bilingüe es esto. La educación bilingüe es el desarrollo de la ciencia, sabiduría y conocimiento de los pueblos. Y su vehículo es el idioma. Entonces yo les había dicho a ustedes, puede que uno se asusta y entonces ¿cómo hago yo educación bilingüe si yo soy monolingüe español? Yo no lo puedo hacer. Ahora tal vez no, probablemente después sí. Pero ahora, ¿qué voy a hacer entonces? Entonces podemos hacer nosotros investigación, por ejemplo, en ver, por ejemplo, en formación ciudadana, o yo no sé, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a dar yo la pertinencia? ¿Verdad? De lo que he visto. O sea, ¿cómo voy a identificar yo cuáles son los saberes, cuáles son los conocimientos de los pueblos en el contexto donde yo estoy? ¿Verdad? Podría ser que... Sí, por favor. Perdone, una pregunta. Yo no sé si estoy entendiendo o no, pero por ejemplo, en matemáticas, podríamos, como es educación bilingüe, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, los números en el idioma, en otro idioma, en el idioma, de maya, en algún idioma maya, o puede ser algún tipo de, en algún, por ejemplo, también en comunicación y lenguaje, algún tipo de oraciones o un vocabulario, así como se aprende, que uno tiene más realmente, más como acercamiento a trabajar en otro idioma o aprender, porque realmente esa fue la educación que recibimos, ¿verdad? Por ejemplo, el idioma inglés, que nos decían los verbos, así, eso así es como yo entiendo. No sé si estoy bien, porque como a nosotros cuando recibimos clases en nuestro currículum en el que nosotros nos educamos, nos graduamos, esa era la forma, ¿verdad? O es la forma aún, o sea, la educación de otro idioma. No sé si estoy bien o usted considera que se necesita de otra forma ya introducir propiamente una cultura, o el oído, o tal vez sería
medio social y natural, introducir la cultura, las costumbres, todo lo que es así de, ya propiamente de una, de una educación estrictamente bilingüe, porque sería todo, ¿verdad? Estrictamente bilingüe. No. O sea, no le entiendo, no está, esto es lo que yo no entiendo. Me gusta, no se preocupe, profesora, y me gusta que hagan esas preguntas. ¿Saben por qué? Porque el título de ustedes va a ser licenciada en educación primaria o preprimaria intercultural con énfasis en educación bilingüe. Así se va a llamar su título. Entonces, esa es su especialidad, ¿verdad? Ahora le voy a dar la palabra. Pero, porque anteriormente se entendía que educación bilingüe era no más la cuestión bilingüe, o sea, la cuestión lingüística. Pero ahora estamos entendiendo con ustedes que la educación bilingüe no solo es la cuestión lingüística, sino que es el desarrollo del conocimiento y la sabiduría de los pueblos. Y su vehículo, como vehículo, es el idioma. Entonces, aquí el concepto, por eso yo les hacía la apuesta de comprendamos un concepto y una definición. Entonces, ahora, o sea, el concepto de educación bilingüe, lo tenemos que romper ese antiguo paradigma y verlo ahora como un poquito más amplio. O sea, por eso es la cuestión. Entonces, no es solamente lingüística, no. O sea, y allí es una gran ventaja para los que no manejamos un idioma. Por eso les decía, puede que ahora no hablamos un idioma, pero eso no significa que no la podemos hablar, probablemente más después. Después de este corte, profe, porque ahorita ya se va a romper, nos va a retirar esta cuestión. Le voy a dar la palabra, bien. ¿Verdad? Por favor, entren en el mismo link porque se va a cortar. Ya me está diciendo que quedan segundos nada más, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cuestiones que yo quiero que vamos a ir